sí, Namán Yahshua. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Padre. Déjale a gente. Bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Una semana más de bendición, una semana más de victoria. Hemos finalizado, estamos finalizando este día, este domingo de gran bendición. Con esta palabra vamos a finalizar este día que ha sido, el día de ayer fue una gran bendición. Estuvimos participando en la ciudad de Los Ángeles, me invitaron a predicar con mis hermanos allá en la ciudad de Los Ángeles, gracias al Señor. Yo me vine contento, mis hermanas, mi esposa veníamos contentos, alegres, porque se manifestó el Señor, hubo una armonía, hubo paz, hubo una tranquilidad. Para mí fue un regocijo tremendo el que el Señor puso en el corazón nuestro. Él es muy bueno y sabe el Señor por qué muchas veces lo mueve a uno. La gloria es del Señor. Quiero en el nombre de Jesús llevarlo a la palabra en el santísimo nombre de Jesús, y que tome el Señor antes de llevarlo a la palabra. Quiero orar para que el Señor se glorifique en esta palabra que el Señor puso en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, una vez más me presento delante de ti para darte todas las gracias, Señor, por lo bueno, por lo maravilloso que tú eres, por lo grande, por lo poderoso que tú eres. Padre bendito, me siento honrado, Señor, porque esto para mí es un gran privilegio estar exponiendo tu palabra, Señor, estar exponiendo, Padre Santo, este santo evangelio, para que otros, Señor del cielo, se edifiquen. La gloria es para ti, toda la honra, Padre, sea solamente para ti. Yo te pido que edifiques los que van a estar aquí conmigo, que sustentes sus vidas con tu palabra, que sustentes, Padre Santo, su caminar en este camino tan difícil, Padre, pero tan lindo y tan bello, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Cubre a cada uno de ellos, de los que están aquí, aquellos que nos van a ver por las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube, Señor. Desde aquí, Señor, les mandamos un gran saludo, bendiciones para cada uno de ustedes, y que Dios bendiga sus vidas. Quiero hacer un anuncio antes de terminar. Si alguno o alguien que me va a ver no se está congregando, no tiene una iglesia, véngase, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Ahí en la pantalla va a salir el número de teléfono, en el nombre poderoso de Jesús. Usted se puede comunicar conmigo. Mi nombre es Antonio, todos me conocen por el hermano Willy. Yo les pido, si hay alguien por ahí que no se congrega en esta gran ciudad de Fresno, yo le pido de favor en el nombre de Jesús que se comunique, siempre y cuando no se esté congregando. O tú que me vas a ver que te has apartado del buen camino de Dios, es importante o que hoy en día te congregues antes de que vengan los días malos, dice la palabra de Dios. Usted dice amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. La gloria es del Señor, y solamente para el Dios que vive y reina para siempre. Tome asiento, hermana y hermano, en el nombre de Jesús. Yo lo hablo por fe. Abra su Biblia, se lo voy a pedir de todo corazón, que se mantenga quietecita la palabra del Señor. Es algo que para mí es un gran privilegio, y yo le tengo una gran reverencia a la palabra del Señor, porque así fui enseñado a tenerle reverencia a nuestro Señor, y más que todo a la palabra, porque es la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta no es palabra del hombre, fue puesta en boca de los hombres, pero fue dirigida a través del Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Vamos a ver una vez más una epístola, de las cuales
el apóstol Pablo le enmienda más que todo a Timoteo. Timoteo, todos sabemos, iba empezando su ministerio, era un joven, el apóstol Pablo ya era un hombre ya avanzado de edad, y él le encomienda muchas cosas, porque si usted se da cuenta, está la primera, segunda epístola del libro de Timoteo. Son cartas que Pablo le estaba escribiendo desde Roma a Timoteo para que él pudiera conducirse como un verdadero ministro del Señor. Y lo que usted va a oír a continuación, en realidad es algo que hoy en día se está viviendo. Pablo lo hablaba y a la misma vez lo estaba profetizando, que en los últimos tiempos, en los últimos días, iban a haber hombres amadores de sí mismos. Oiga pues, el tema se llama porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga pues, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7, capítulo 3, 1, 17. Pero antes de llevarlo, quiero introducirlo en segunda de Timoteo 2, 22, 27. Esto no lo busque, yo solamente se lo voy a traducir para que demos inicio en el nombre de Jesús y tengamos una mayor, ¿cómo le explicaré? Mayor entendimiento. Mire el consejo de un hombre que había vivido, que había sufrido, que había pasado hambre, que había pasado calamidad, había pasado... ¿De qué no le había pasado al apóstol Pablo? Y era un hombre que estaba para partir. Él vivía en Roma. Ustedes saben cómo lo mataron al apóstol Pablo ahí en Roma. Entonces él estaba escribiendo estas cartas, más que todo aconsejando a su hijo Timoteo. No era su hijo. Él lo llamaba así porque era un hijo espiritual, pero no era hijo de hijo, así no, era hijo espiritual. Mire lo que Pablo le encomienda a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Le estaba explicando el apóstol Pablo a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles, porque Timoteo tendría algunos 16, 17, 18 años cuando tomó el ministerio. Era un joven que amaba a Dios, pero que no estaba de más que un ministro del Señor o un apóstol como Pablo le diera un consejo. No estaba de más. Siempre necesitamos a alguien que en realidad nos dé un consejo para que nuestro caminar vaya conforme a la voluntad de Dios. Y qué mejor que un hombre de Dios. Y qué mejor que un apóstol del Señor. Hombre, ya hubiese yo deseado tener a alguien así como él. Tuvo un gran privilegio. Timoteo tuvo un gran privilegio al tener a Pablo a su lado. Mire lo que le dice. ¿Dónde nos quedamos? Sí, aquí nos quedamos. En el que le dije yo, 22. Ok, vamos a ver. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe. Oiga pues, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones de necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo? Que no se pusiera a discutir con nadie, porque el evangelio del Señor no se puede estar discutiendo. ¿Me entiende? Es lo que le estaba tratando de decir el apóstol Pablo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendras contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Oiga, el siervo del Señor no tiene que estar en contienda con aquellos que no conocen del amor de Dios o con aquellos que conocen pero están errados. Pablo le estaba explicando, no puedes entrar en contienda. Eso no es bueno, porque un siervo de Dios tiene que ser pacífico en todo.
¿Me entiende? Entonces mire lo que dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Oiga el cargo que le está dando el apóstol Pablo a un joven de 20, 19 años que iba a retomar. Oiga pues, iba a retomar lo que es el pastoreado. Entonces Pablo le estaba dando indicaciones que tuviese el cuidado de cómo tenía que llevar su vida espiritual. ¿Entiende? Esto me llama mucho la atención porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre, oiga, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Oiga, qué lindos consejos que Pablo estaba expresando en esta carta a uno de sus hijos espirituales, en este caso Timoteo. Estaba aconsejándolo porque Timoteo iba apenas, así como estamos haciendo aquí nosotros, apenas iba a empezar el ministerio. Esto es bueno, que nosotros nos demos cuenta que en realidad esto para nosotros nos va a servir en un futuro. El día de mañana usted va a entender esto y usted mismo se va a encargar de dar un consejo como el que Pablo le estaba dando a Timoteo. Por eso es bonito la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros podemos aconsejar a otros que están en un mal camino o están equivocados. Pero que no entremos, dice Pablo, en contienda, porque la contienda no es de Dios. Dios no le agrada cuando entramos a pelear, no, para ver quién gana. Eso no es de Dios. Ahora vamos a ver, en el nombre de Jesús, vamos a enfocarnos definitivamente aquí, en lo que es 2 de Timoteo 3, 1, 17. Usted se va a dar cuenta del consejo que Pablo prosigue haciendo y le sigue hablando a Timoteo. ¿Con qué propósito lo hacía Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Había un gran propósito de que caminara con el mayor cuidado posible, siempre honrando el caminar de Dios, siempre caminando en la obediencia de Dios, no desviándose de lo que Pablo le estaba enseñando a él. Eso es lindo, eso es precioso cuando tú te topas con alguien que tiene el conocimiento profundo y te da buenos consejos. Yo lo he recibido. Y eso es lindo, eso es bello. Cuando uno le permite al que tiene un mayor conocimiento darle un consejo a uno. Pablo, este era el caso de Pablo, el caso de Timoteo. ¿Entiende? Mire lo que le dice. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles tiempos? Les estaba hablando el Señor, les estaba hablando Pablo a Timoteo. ¿Cuáles tiempos? Claro, en esos tiempos que iba a empezar el ministerio, pero y los tiempos que estamos viviendo hoy nosotros, no son tiempos peligrosos. También son tiempos peligrosos, porque las Sagradas Escrituras no solamente se escribió para el pueblo de Israel, sino para un pueblo que no lo conocía. ¿Y quién es ese pueblo? Ese pueblo es usted y yo hoy en día. Todos los que nos hacemos llamar cristianos, del cuidado que tenemos que tener con los tiempos que estamos viviendo. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usted lo está viendo a cabalidad. Usted está viendo qué barbarie hay hoy en día. El fracaso de las normas de inmoralidad y la multiplicación de los falsos creyentes e iglesias falsas dentro del reino de Dios.
Pablo la recomendación para que las iglesias y los pastores se mantengan firmes. Pablo, más que todo, lo hacía para que Timoteo se mantuviera firme y que no cambiara las normas o cómo le explicaré, o la doctrina que había recibido de él. El consejo de Pablo era que Timoteo llevara el camino ejemplar como lo había recibido de Pablo. Ese es el propósito. De eso se trataba. De eso se trataba. Que no flaqueara. Que no mirara ni a la izquierda ni a la derecha. Que tuviera el sumo cuidado de esos falsos maestros, de esas falsas iglesias, porque también en los tiempos del apóstol Pablo se iban a levantar hombres amadores de sí mismos. Y ese es el cuidado que hoy nosotros, como ministros o como iglesia, tenemos que tener. Ese es un gran cuidado que nosotros tenemos que tener, porque imagínense, esto se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo. Imagínense en el año, ya le voy a decir, en el año 50, en el año 60, después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo. Y Pablo ya estaba meditando todo eso, ya Pablo lo miraba en las congregaciones, miraba cuántos amadores de sí mismo se habían levantado. El cuidado que hoy en día nosotros con mayor razón tenemos que tener. Es de sumo cuidado. ¿Por qué? Porque van a entrar a las iglesias estos amadores de sí mismos. Maestros encubiertos, maestros que dicen que son de Dios, pero que son del diablo. ¿Cómo tendría que ser hoy en día nosotros con mayor razón el cuidado que tenemos que tener de no ¿cómo le explicaré? De no permitir ese tipo de actitudes o de gente que no tiene pudor para las cosas de Dios, gente que no tiene respeto para las cosas de Dios, gente que en realidad muchas veces se dicen ser hijos de Dios y al final vienen siendo amadores de sí mismos. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que dar. Por eso aquí dice el comentario, Pablo recomienda a todas las iglesias y a los pastores que se mantengan firmes. Eso es lo que se requiere en un verdadero hombre de Dios. La firmeza de no cambiar lo que Dios ha plantado en nuestra vida. Lo que Pablo le estaba dando aquí a Timoteo era algo maravilloso. Y eso también nos lo está dando a nosotros. Y no solamente a los ministros, también a la iglesia. El cuidado que tiene que tener la iglesia. Que no seamos engañados tan fácilmente. Entran, vienen y se van. Entran, vienen y se van. Esos no pertenecían aquí. ¿Cómo no? ¿Pero por qué? Porque son nubes sin rumbo, dice la palabra de Dios. Olas que son llevadas por cualquier viento de doctrina. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. La gloria es del Señor. Dice el 2. Porque habrá hombres amadores. Véalo cómo Pablo está dándole a Timoteo. También debes de saber esto. También tienes que saber esto, Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga. Y mire, aquí le hace un recuento, una lista de los hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga la gran lista que le saca Pablo a Timoteo. Para que Timoteo, más que todo, despertara. Porque este consejo que le estaba llegando era para que tuviera el cuidado de ese tipo de gente. Porque Timoteo, se lo vuelvo y lo repito, era un joven
21, 19, no sé qué tendrá, cuántos años tendría Timoteo, pero ese consejo le caía como un bálsamo a su corazón. El sumo cuidado que el verdadero hijo de Dios tiene que tener con los días que vienen, con los días que se aproximan, con los acontecimientos que se van a dar, todas esas cosas. Hoy en día es un relajo, es una barbarie lo que existe allá en el mundo. Es una barbaridad. Ya los hijos no respetan a los padres no respetan a los hijos. Pablo, al estar escribiendo esto, el Espíritu Santo lo estaba motivando a que hiciera esto, escribiera estas cartas. No se equivocaba el Espíritu Santo. ¿Cómo se está viviendo hoy en día? ¿Cuántos amadores de sí mismo hay hoy en día? En cantidades de iglesias que solamente pasan quitándole la pobre lanita a las pobres ovejas. De eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Oiga la lista que le pone a Timoteo: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿No está el mundo así? El hombre de hoy en día no quiere saber nada de Dios, porque ama más los deleites mundanos antes que a Dios. Entonces Pablo le está recomendando a Timoteo: de este tipo de gente tienes que cuidar tu congregación. Oye lo que se estaba diciendo a Timoteo. Y tú como iglesia tenés que cuidarte de ese tipo de gente. Porque vas a ver más adelante, te vas a dar cuenta lo que dice el Señor, que son engañadores, que llevan a las mujeres a hacer tantas tonterías que tú no tienes una idea. Lo vamos a leer más adelante. Sin afecto. Entonces dice el impetuoso, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el 5. ¿Qué dice el 5? Que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Se te van a acercar sutilmente y te van a engañar. De esos tenés que tener cuidado. La importancia de tener el discernimiento de Dios en nuestra vida. En los tiempos que vienen, en los tiempos futuros que vienen, vamos a tener que echar mano de ese espíritu de discernir, porque van a venir estos hombres, y hoy en día no estamos exentos. Hombres que se te acercan solamente para que les ayudes y darles después la espalda a Dios, con apariencia de ser siervos de Dios. ¿Cuántos hay hoy en día en esas iglesias? En cantidades hay. Es una barbarie, es una barbaridad. Tienen apariencia que son verdaderos hijos de Dios, ministran la palabra, pero más que todo son engañadores de las pobres ovejas. Ese es el cuidado que la oveja tiene que tener. No de gusto, no en balde dejó escrito el Señor en el Antiguo Testamento, cuando el Señor decía: mi pueblo sufrió por falta de conocimiento. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? ¿Por el conocimiento de Dios? No, sufre porque no leen las Sagradas Escrituras, porque no tienen ese conocimiento divino. Entonces son presa fácil por cualquier engañador. Son presa fácil por aquel que dice que es un ministro de Dios, y son engañadores. Sacan y sacan y sacan dinero. Por Dios santo. Hombre, ¿cómo Dios te va a quitar el bocadito de tu boca, siendo que te lo estás ganando, hombre, con un gran esfuerzo? Dios no hace eso. Yo no te digo que no des una limosna. Yo no te digo que no es, si eres tú congregante o eres miembro de una iglesia, tienes que darte cuenta que tienes que aprender a dar el diezmo y la ofrenda. Es
eso no te lo va, eso no, de eso no te vas a librar. Porque la misma Sagrada, en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, ahí está escrito. De eso no te puedes librar. Pero que te van a, que hacen, que tantas cosas que hace el individuo allá que dice ser ministro. Hombre, por Dios santo. Y hay la gente cabezona, dando para un pacto. Vamos a pactar para esto, vamos a pactar para el otro. Hombre, esto no es así. Están viendo la situación como está y no se ponen a pensar. Pero ¿cómo se van a poner a pensar, iglesia, si son amadores de sí mismos? Es bien difícil. Ellos lo que quieren es desplumar las pobres ovejitas. Eso es todo lo que quieren. Eso es todo. Pero las ovejitas sufren por falta de conocimiento, porque las ovejitas no estudian las Sagradas Escrituras. Entonces son presa fácil para el lobo, para aquel que dice, o aquel que dice aquí, apariencia de verdad. Allá se andan dando los grandes lujos, haciendo tantas tonterías, y al pobre pueblo lo tienen aguantar, por Dios santo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál eficacia? La piedad. No tienen piedad para dañar las ovejas. Son lobos. ¿Cómo un lobo va a tener piedad de una ovejita? ¿Qué hace el lobo cuando mira una ovejita? Lo primero que hace es tirársela encima y a devorarla. Estos con apariencia de piedad exactamente son iguales. Peor que los lobos. Prosigo. Negarán la eficacia de ella. A estos le dice Pablo a Timoteo. Miren lo que dice. A estos evita. A esos son los que tenemos que evitar. Por eso la importancia de nosotros de preguntarle al Señor, Señor, este hombre que está predicando aquí, ¿es tuyo, Padre, o es un sinvergüenza más? Es que el pueblo de Dios por eso sufre, porque tiene esa costumbre de irse a meter solo porque lo invitaron, un amigo lo llevó, está bien, eso está perfecto, pero tienen que entender una cosa. Si es un verdadero hijo de Dios, siempre tienes que pedirle dirección al Señor antes de pegar un paso en falso, porque después vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Las ovejas sufren, solitas sufren, caen en esos grandes problemas porque no tienen el discernimiento y no leen las Sagradas Escrituras. Entonces, caen en este tipo de enredos porque en realidad no tuvieron, más que todo, no tuvieron la delicadeza para pedirle la dirección a Dios. Son llevados, por eso las despluman. Porque esto, dice el 6, la gloria es del Señor. Porque estos son los que mira lo que hacen. Quiero que pongas atención a este texto bíblico. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas. Oí bien lo que quiero que pongas atención a esta palabra. Cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿A cuáles mujercillas se está refiriendo el Espíritu Santo o Pablo aquí? Y tienen apariencia de piedad, pero llevan mujercillas cargadas ¿de qué? De pecado. ¿Y cuáles son esas mujercillas? No son las, con perdón la expresión que voy a usar, las pobres mujercitas que andan vendiendo su cuerpo. Mira esto lo miraba Pablo, y esa es la recomendación que estaba haciendo Pablo a Timoteo, que tuviera el cuidado y que se hiciera un lado de ese tipo de gente. Hoy en día no estamos exentos. Si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y nos llevara a uno de los grandes templos hoy en día grandísimos, de esos megatemplos, ¿cuántas tonterías no hacen allá adentro? Por Dios santo.
El cuidado que nosotros tenemos que tener, tanto ministros como también ustedes de congregante. Porque estos son los que se meten en las casas, oí bien lo que dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. ¿Y eso qué es? ¿Qué era concupiscencia? Yo ya no me recuerdo. ¿Tú te recuerdas que eran concupiscencia? La inmoralidad sexual, hacen con ellas lo que quieren inmoralmente. A eso se está refiriendo Pablo. Y tienen apariencia de piedad. Por Dios santo. Así, hermano, así como lo oyes, iglesia. Esta carta que tú estás oyendo fue escrita por el apóstol Pablo en sus prisiones en Roma, para que Timoteo se conduciera lo más derecho posible y no cayera, y evitara todo ese tipo de gente, porque en las iglesias va a entrar cualquier loco y no le podemos evitar el paso, que van a tener apariencia de piedad, pero que van a ser lobos rapaces. El ministro tiene que tener un discernimiento tremendo para darse cuenta de quién es, si es de Dios o es del diablo. Prosigo. Estas siempre están aprendiendo, dicen, y nunca pueden llegar al conocimiento de Dios. ¿De quiénes estas se está refiriendo? Habían tal vez algunas hermanas que estaban aprendiendo de la Sagrada Escritura, y venían estos que tenían apariencia de piedad y se las llevaban. Eso no está exento hoy en día. ¿Cuántos ministros no ha caído en sinvergüenzada y media? Hombre, por Dios santo. Se llevan a las diaconisas sabiendo que son esposas de ministros, de diáconos. Escucha lo que te estoy diciendo, iglesia. Hoy en día no estamos exentos. Hombres que dicen ser predicadores, hombres de Dios, ministros de Dios, pero que al final, lamentablemente, andan haciendo sus sinvergüenzadas. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque un verdadero ministro de Dios, lo primero que tiene que hacer es estar bien metido con la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios. Hombre, yo siempre he dicho, yo no entiendo por qué, si Dios nos prestó nuestra esposita, ¿para qué andar haciendo tontería y media? ¿Para qué, digo yo? Señor eterno del cielo. Pero estos no, ¿qué son? ¿Qué dijimos que eran? ¿Son qué? Hombres amadores de sí mismo. Eso es lo que son. Tienen una, tienen otra y tienen otra. Hermano, tanto así. Así está el mundo hoy en día. Dicen ser ministros del Señor y son amadores de sí mismos. Dicen ser conocedores de la palabra, pero lamentablemente se corrompieron. ¿Y esto a qué viene? Porque Pablo le está recomendando a Timoteo cómo tiene que caminar dentro del reino de Dios. ¿Es bien estricto Dios con uno? Claro que sí es bien estricto. Porque conoce Dios el corazón de nosotros los hombres, cómo somos de malvados. Nos importa un comino llevarnos cuántas cosas nuevas. No se mira, por favor, yo lo he visto. Esposas de ministros se han metido con los cantores. Óigame, mi hombre de Dios, se han llevado jovencitas. Yo lo he visto. ¿Se da cuenta? Entonces de esos tenemos que tener cuidado, dice Pablo. Evita esos. Por eso es importante que tú como iglesia te des cuenta en dónde Dios te ha llevado. Pedirle siempre la dirección al Señor para que el día de mañana no te vayas a quejar, porque ese es el problema.
te pasan las cosas, abandonas el reino de Dios, como si Dios tuviera la culpa de todas las tonterías que hace el hombre en esta tierra. Si Dios no tiene la culpa, Dios es de su reino. Somos nosotros por no tener el discernimiento, por no tener la delicadeza de primero poner a Dios en todo. Hoy más que nunca se requiere de eso. ¿Cómo se le dice? De tener a Dios en primicia, en todo. En todo. El día de ayer que me tocó ir a predicar, antes de ir a predicar a la ciudad de Los Ángeles, 3, 4 días antes yo le había dicho al Señor, si tú quieres que vaya, yo voy a ir. Pero quiero que el varón me llame a mí. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta andarle pidiendo púlpito a nadie. Yo no hago eso. No hago eso. Gracias a la misericordia de Dios, Dios, en su amor y su misericordia, al siguiente día me llamó el varoncito. Hermano, pues, ¿cómo no? Vamos, eso es de Dios. ¿Eso cómo se llama? Poner a Dios en prioridad. Así se llama eso. Ah, pero ¿qué tal, hermano? Yo lo llamo. No, entonces no es de Dios. No, hay que esperar el tiempo de Dios. Por eso muchas veces nosotros nos golpeamos en la cabeza. Por eso muchas veces nosotros lamentablemente nos damos fuerte en la cabeza. Porque nunca le pedimos dirección al Señor. Porque no tenemos, hoy más que nunca, los tiempos que vivimos, los tiempos que estamos viviendo, se requiere de la ayuda, hoy más que nunca, de la ayuda de Dios. Pero no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero tenés que irte acostumbrando, iglesia. ¿Tú qué me vas a ver? Tenés que irte acostumbrando a poner en prioridad a Dios, pedirle siempre a Dios la guianza en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, hasta en lo secular. ¿Por qué? Porque es bueno, hombre. Porque es bueno. Nada te va a pasar cuando nosotros ponemos en prioridad al Señor. Nada. La gloria es del Señor. Solamente para el Señor. Estos siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Refiriéndose de que algunas mujeres entraban a la iglesia y entonces Pablo escribe esto. Estas, porque se está refiriendo a mujeres, siempre están aprendiendo, siempre están ahí, pero mira lo que dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de nuestro Señor Jesús. Vienen, y tú lo has visto, vienen, se van y se van a otra iglesia, andan a otra iglesia. Presa fácil para estos hombres, apariencia de verdad. Entonces no es la culpa del Señor. Y siempre tenemos esa costumbre, que le echamos la culpa a Dios, si Dios está en su reino. Nosotros, porque no tenemos la sabiduría de Dios, por eso nos pasan muchas cosas. Siempre le digo yo al Señor, Padre bendito de la gloria, guarda mis pensamientos, ayúdame a ser prudente en todo lo que estoy haciendo para Dios. Y ya no se diga allá afuera. No hay que ser imprudente uno, tomar decisiones a la carrera, eso no es bueno. Es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia no se duerma más. ¿Cuántas cosas le han pasado a miles y miles de hermanos por la imprudencia, a cantidades? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Hombre, escucha lo que el Señor está hablando y hay que ponerlo por obra. Si el Señor me está diciendo que tengo que poner a Dios en prioridad, es porque tengo que hacerlo. Pero si tú no lo haces, no te quejes del día de mañana, porque Dios no tiene la culpa. Y mira el ejemplo que va a poner Pablo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Mira el ejemplo que está poniendo. ¿Qué pasó con Janes y Jambres? No pusieron resistencia
a los mandatos que Dios le había dado a Moisés. Así hay muchos. Por eso dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. No tienen una pizquita de fe. Lo que quieren ellos es más que todo, más que todo amadores de sí mismos. No tienen una pizquita de fe. A ellos no les interesa eso. A ellos no les importa el caminar del Señor. Ellos lo que quieren es llenarse. Eso es todo lo que ellos desean. Pero no hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la codicia del dinero los atrae. El verdadero hombre de Dios sabe muy bien que si no hay para sustentar la iglesia, tiene que trabajar. El verdadero hombre de Dios sabe esperar el tiempo de Dios. El verdadero hombre de Dios tiene que saber esperar los tiempos del Señor. Cuesta, sí, porque Dios para bendecirte te tiene que pasar por el fuego. No es de la noche a la mañana que vamos a recibir la bendición. Hoy estamos sembrando a través de ¿qué? Del internet, porque mucha gente mira las predicaciones. Estamos sembrando, pero hay que serle fiel a Dios. Hoy sí, hoy no, mañana no. No es así. Ya pusimos, o mejor dicho, ya puse las manos en el arado y yo tengo que seguir caminando en este camino. Esté quien esté. ¿Y qué voy a hacer? La gloria es del Señor. Así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán, dice el 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas no irán más adelante. Llega un momento en que Dios corta todo eso. Los corta, los quita. Porque estos solamente andan dañar y dañar la grey de Dios. Hombres, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces viene Pablo en el versículo 10 y le dice a Timoteo, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Los ejemplos, te lo voy a parafrasear, los ejemplos, Timoteo, que yo te he dado, esos son los que tienes que seguir. Pablo fue tratado de una manera terrible, pero nunca torció el caminar de Dios. Por eso él se vale de decirle, pero tú, Timoteo, toma mi ejemplo. ¿Era ejemplo Pablo para él? Claro que sí. Por eso le dice aquí, pero tú has seguido, dice, más, no irás más de aquí, mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Todas esos son frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tú tienes que hacer, le dice a Timoteo. Es que la palabra es bella, hombre. Si aquí no hay no hay manera de cómo torcerse. Si muchas veces se tuercen los que están al frente porque van ya con una idea corrompida en su mente y en su corazón. Ya no lo hacen por enseñar las Sagradas Escrituras, mostrar o que aprendan otro del conocimiento que Dios nos ha puesto, sino que van viendo ya el dinero. Por eso se corrompen. Dinero y mujeres, eso es lo peor que puede haber para el hombre. Se corrompen y por eso hay tanto sinvergüenza. Y por culpa de ellos, lamentablemente, a todos nos tiran por igual. Y no es así. No, todavía quedamos unos cuantos que el Señor está levantando para gloria y honra de Él. Pero tú has seguido mi doctrina.
Tú has seguido, mira hasta dónde llega lo que Pablo le está diciendo, mi doctrina, le dice. Mis ejemplos, tú los has visto, Timoteo, cómo yo me he conducido. Esto hoy en día, lamentablemente, ya no hay un respeto. Te lo voy a decir claramente, ya no hay un respeto para el ministro, ni mucho menos para un anciano, ni mucho menos para un diácono. Yo me recuerdo cuando estábamos en la iglesia hace unos 25 años atrás, en la iglesia grande, cómo se le guardaba respeto al ministro, cómo se le guardaba respeto al anciano. Hoy ya no. Es lamentable. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tienen doctrina en estos lugares, lamentablemente. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú lo has visto, le dice Pablo. Persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado. ¿Quién? Dice Pablo, el Señor. Todas esas cosas fueron ejemplo para Timoteo. Y hoy para esto es para nosotros. Iglesia linda, preciosa. ¿Ves que la palabra es clara, es pura? ¿Y por qué hay mucha gente que abandona el evangelio? Porque han visto malos testimonios. Entonces la gente tiene ese concepto a generalizar que todos los ministros son iguales. No, no es así. Perdona, mi iglesia. Todavía vemos unos cuantos que predicamos el verdadero evangelio. La gloria es del Señor y solamente para el Señor. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Desde el momento que Pablo fue tocado y quedó ciego rumbo a Damasco y fue llevado a Nínive, desde ese momento Pablo empezó un sufrimiento, porque Pablo, acordémonos, tiempo atrás, Pablo era un férreo perseguidor, ¿cómo se dice? Perseguía a la iglesia de nuestro Señor. Entonces viene el Señor cuando se le mostró en una voz, dice la palabra, iba a perseguir una iglesia, iba a sacar a los cristianos. Pablo era tremendo. Y le dice Pablo a Dios, Señor, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús, le dice Pablo a nuestro Señor, a quien tú persigues. Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. Oye las palabras que está usando nuestro Señor. Y Pablo se quedó anonadado. Desde ese momento dice que quedó ciego. Pablo era un hombre terrible, pero terrible. Por eso él está aquí haciendo un recuento en estas líneas aquí, haciendo un recuento de todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó. Entonces ese recuento le sirvió, todo lo que él vivió, para enseñárselo a otro. Porque esa era la idea de Pablo, que otros fueran bien por el camino del cual él había andado, derechitos en el caminar del Señor. Eso es lo que quería Pablo. Eso es lo que le estaba mostrando a su hijo. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Esto ya lo leí. Dice el 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Todos los que queramos vivir en el caminar del Señor, siempre va a haber murmuraciones, porque el enemigo se va a manifestar de una manera tremenda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar agarraditos de la mano del Señor. Todo el tiempo. Persecuciones, angustias, necesidades. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra.
Y si somos vencedores en Cristo Jesús, es porque somos vencedores, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y si Cristo venció en la cruz del Calvario, también nosotros venceremos en nuestro Señor. Pero tenemos que alinearlos bien con el Señor. Si nosotros no nos alineamos como Dios quiere, difícilmente Dios te puede auxiliar. Hombre, ya es tiempo que afirmemos los pies. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí con este varoncito, con Timoteo. Esto es lo que tienes que seguir. Estos ejemplos yo te los he puesto y yo te he hecho un recuento de todo lo que me ha pasado en mi vida. Para que tú camines conforme a la voluntad de Dios. Y oiga lo que le dice aquí a ti. Dice, pero tú has seguido mi doctrina porque tú has aprendido de mi doctrina. Por Dios santo. ¿Ah? Iglesia linda, preciosa. Así es que tenemos que despertar del sueño que hemos caído. También todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ya oíste, iglesia? Pero tú, le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mire lo que está diciendo Pablo. Padre bendito de la gloria. Hombre, por eso yo amo tanto esta palabra, por eso yo amo la Sagrada Escritura, porque cada día uno se enseña más. Lo prepara más el Señor. Si solo está en que nosotros tomemos un momentito, le demos tiempo a la palabra, 10, 15 minutos. Dios no te dice léela 2, 3, 4 horas. Dios no te dice de eso. Para conocer de Dios tiene que empezar con poquito, hombre. Pero si no lees la palabra, ¿cómo te vas a dar cuenta de todo lo que está escrito aquí? Tú no, te apuesto que no habías oído tantas cosas que a Pablo le habían pasado. Te lo apuesto que no. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo. Desde niño fue educado en el caminar de Dios. ¿Quién? Timoteo. Porque aquí se lo está diciendo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Oí qué lindo lo que le está recordando el gran maestro, el apóstol Pablo, a uno de sus pequeños. ¿Qué nos queda a nosotros? Hombre, rumiar la palabra, buscar más de Dios, porque esto quedó escrito para que nosotros en realidad pongamos atención, porque de eso se trata. Que no salgas igual, que vayas aprendiendo cada día, que vayas creciendo, que vayas madurando. De eso se trata las Sagradas Escrituras. Para que vayas acercándote más a tu Señor que esté en el cielo. De eso se trata. No tienes agua, perdón. Ya voy a terminar. Yo ya voy a finalizar en el nombre de Jesús. Ya nada más me quedan 2 textos. Gracias. La gloria es de Dios. Gracias, amiga. Iglesia hermosa, iglesia preciosa. ¿Qué te queda más? Todo lo dejó el Señor con un gran propósito. Las Sagradas Escrituras no solamente fueron escritas solo por escribirlas, no. Tienen su gran propósito. El pueblo de Dios reconozca la grandeza de Dios. El pueblo de Dios se dé cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Aleluya. Sin Él nada podemos hacer. Así es. Que su pueblo no siga sufriendo. Porque cuando no se conoce la palabra se sufre.
Cuando no se conoce al Dios que hizo cielos y la tierra, se sufre. Tú lo viviste en carne propia. Cuando tú no llegabas al caminar del Señor, ¿cómo te trataba la vida? No me digas que la vida te ha tratado bien. El mundo no te trata bien. El mundo es cruel, malo, perverso. Solo en el Señor podemos sentir esa paz, esa tranquilidad, ese amor, ese regocijo, esa tristeza que muchas veces nos envuelve. Solamente en el Señor puedes aprender, solo de Él, de nadie más. De nadie más. La gloria es del Señor. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, le dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice a continuación. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, hablando de la Sagrada Escritura, es inspirada por Dios. Fueron hombres que las escribieron, pero la inspiración vino de Dios. Pero esos hombres que Dios usó fueron santos hombres de Dios, apartados para Dios. ¿Me entiendes? En diferentes épocas fue escrita, pero con ese gran propósito, que el hombre natural como nosotros conociéramos a este Dios del cual yo te estoy hablando hoy. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y con esto finalizo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así dice el Señor. Esto que oímos hoy va a quedar en tu corazón impregnado, va a quedar estampado, porque el propósito de la palabra de Dios es que melle tu corazón y que cada día nosotros vayamos mejorando en el caminar de Dios. No se trata de salir igual. Si Dios te habló a tu corazón, hombre, pone oído. Así es. Si Dios te está hablando, pone oído. No dejes para mañana lo que Dios tiene para ti. No lo sueltes lo que Dios te ha hablado a tu corazón. Porque el día de mañana, si tú no pones oído, te vas a arrepentir. Te va a doler. Por cuanto no pusiste oído a la voz de Dios. Porque endureciste tu corazón. Te has apartado del Señor. Estás fuera del camino del Señor. Regresa de nuevo. Dios fue crucificado con sus manitas abiertas para que tú llegues nuevamente. Si te equivocaste, no te preocupes. Dios te ama y te perdona. Si fallaste, no te preocupes. Porque el Dios que yo conozco, el Dios de esta Sagrada Escritura, es de misericordia, de amor. Él te perdona. Te equivocaste al no caminar como tendrías que verte, como te equivocaste, no te preocupes. ¿Quién no se equivoca? Dime tú. Todos nos equivocamos. Uno de una manera, otro de otra manera. Pero regresa al buen camino de Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Regresa. Yo sé que a alguien el Señor le está hablando, porque vas a ver esta predicación y te vas a dar cuenta que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Iglesia, ponte de pie en el nombre de Jesús. He terminado de predicar. Vamos a orar y vamos a dar por finalizado en el santísimo nombre de Jesús. La gloria es del Señor y solamente para el Señor. Has escuchado la palabra del Señor, has escuchado el consejo divino de Dios, el consejo del cual Pablo le habló a Timoteo, pero no solamente a Timoteo, también Dios nos ha hablado a nuestra vida, el cuidado que nosotros tenemos que tener. Cierra tus ojitos, por favor, cierra tus ojitos. Si sientes el deseo de llorar, no te preocupes, llórale al Señor.
Si Dios te está tocando, no te preocupes. Si sientes ese redarguir, llórale, no te preocupes. Ese es el Maestro que ha llegado a tu corazón. Ese es Jesús de Nazaret que se ha acercado a tu vida. Él quiere el bien para toda la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Por qué les decía eso el Señor? Porque Él conoce el cansancio humano, porque Él conoce la necesidad humana, porque Él conoce lo que en realidad que nosotros no podemos. Solamente en Él podemos encontrar ese descanso. Yo te doy las gracias, papá, por este tiempo y por esta hora. Padre, mira aquellos que me van a ver a través de Facebook o el internet. Yo te ruego, Padre Santo, que los bendiga grandemente. Tú que estás del otro lado del planeta, yo no sé en qué lugar, en Argentina, en Brasil, no sé, en Chile, Ecuador, o en El Salvador, o aquí mismo, en Fresno, California. Busca la presencia del Señor antes de que sea tarde. Busca dónde congregarte. Si no vives en esta gran ciudad, busca dónde congregarte. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La gloria es del Señor y te vas a dar cuenta las bendiciones que Dios tiene para ti. Te vas a dar cuenta que Dios tiene algo grande para tu vida. Hombre, mujer, quien seas, tú que me vas a ver en el nombre de Jesús, si estás en México, hombre, es tiempo que en realidad le demos el tiempo que Dios se merece. Amado Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, una vez más, yo te doy las gracias por mis hermanas, te doy las gracias, Padre, por la misericordia tuya, te doy las gracias, Señor del cielo, por lo bueno, lo maravilloso, por el consejo divino de tu palabra, papá. Mira a mis hermanos allá en Los Ángeles, que están celebrando Santa Cena. Yo desde aquí les mando un gran saludo. Bendícelo grandemente, papá. A mi hermano, mi hermanito Elmer, a Gerberito que me está viendo, nos va a ver, a Fran, Señor, a todos mis hermanos. Bendícelos grandemente, Padre. Donde quiera que ellos estén, guárdalos, cuídalos, ayúdalos y protégelos. Mira aquellos que no pudieron venir el día de hoy. No les guardo rencor, papá, porque en mí no tiene que haber rencor. Yo te pido por ellos, oro, papá, para que tú toques esos corazones duros, que el engaño, Señor, del enemigo, Señor, no se apodere de ellos. Bendícelos, cúbrelos con la sangre de Cristo, Señor, a cada uno de ellos. En el santo nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico. Bendice la iglesia, bendice este lugar, bendice, papá, este momento, esta hora, bendícela, Padre, aquellos que van a venir, esas familias lindas, preciosas, que tú vas a enviar, Señor. Pero mándame gente responsable, Padre, que amen tu obra, que te amen a ti, Padre. Que entiendan qué es tener un privilegio, que entiendan, Señor, que solamente hay un Dios que los puede ayudar, y ese eres tú, Jesús de Nazaret. Yo te doy las gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. La gloria, la honra sea para el Dios que vive y reina para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios me los bendiga a todos. Saludos.